Deme un minuto. Ahora sí. Buenas noches, demonstrantes. Esta es nuestra última sesión, así que por favor les pido que voy a tratar de ser un poquito más concreto porque la anterior clase no avancé el último tema que debía haber avanzado. La habilidad de la dicotomía política administrativa. Hay una... Gracias. Entonces, les pido por favor su tolerancia si no hago la interacción que siempre estilamos hacer. Bien. Partamos del concepto de qué es la refutabilidad. Siempre uno les decía, ¿no? Para cualquier temática, cualquier punto, cualquier conversación, siempre es importante de partir de las palabras simples y partir de las palabras compuestas. Estas nos permiten identificarnos y tener un poquito de claridad de lo que vamos a hablar. Cuando conversamos así en una charla, yo le he refutado, dice, ¿no? O sea, yo le he contradecido, yo no he estado de acuerdo. Fíjense que la refutabilidad tiene una parte importante que es permitir demostrar mediante pruebas que es algo falso, que él no está diciendo la verdad. Entonces, cuando hablamos de esta temática de la refutabilidad, de la dicotomía política administrativa, hay que tener bien claro por qué decimos que es falso. Entonces, vemos que la refutabilidad establece, dice, que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falsa o refutable. O sea, siempre, aquí en nuestra existencia, nada es eterno, todo cambia. Dense cuenta, ¿no? El mundo está dando vueltas, ¿no? Mientras nosotros estamos, uno deja de estar en este mundo, pero y todo sigue igual, o sea, todo sigue funcionando. Hay veces nosotros parecemos que somos insustituibles en un puesto de trabajo, en un lugar donde estamos, pero no, todo sigue. Y ahí es donde uno se da cuenta, caramba, ¿qué ha pasado? No soy tan insustituible, no había sido verdad que soy insustituible. Alguien siempre va a estar donde yo estoy. Por eso, en ese sentido, ¿no? Esa refutabilidad o falsedad, además, son criterios que van marcando, van distinguiendo en lo que realmente es el conocimiento científico y lo que no es. Entonces, partiendo de ese punto, vemos, ¿no?, que hablamos de política y administración pública. Pareciese que son cosas que no tienen nada que ver, o sea, pareciese en contraposición. La historia nos ha demostrado, ¿no?, de que cada uno tiene sus propias características. Una cosa es política y otra cosa es administración, pero están en este mundo de lo que es ese movimiento de la ciudad, movimiento de la cosa pública. Por eso, dice, constituye una de las metodologías más conocidas, dice,
entre los estudiosos de la administración pública. Entonces, han estudiado tanto, se han desesperado de esta parte, porque es importante ver que la política es incapaz de caminar, se dice, sin el auxilio de la administración. ¿Recuerdan el webinar que tuvimos? Había expresado yo un término. Todo es administración. La administración está en todo. En nuestro hogar, en nuestra vida, hasta en nuestros pensamientos, nuestros recursos, las empresas, las instituciones, en todo lado está la administración. Si usted no sabe hacer una buena administración de su tiempo, entonces no le va a alcanzar para cumplir con todo. Y por eso dice, ¿no? La política es incapaz de caminar sin el auxilio de la administración. Porque muchos actos administrativos toman ese carácter político. Porque cuando tomamos una decisión política, tenemos que ver cuáles van a ser esos efectos y cuáles van a ser esos procesos administrativos que se deben cumplir para lograr ese fin de la política. ¿Ya? Por eso dice esa dicotomía política-administración constituye una variante de la distinción desesperada de lo que es el poder, de lo que es la acción del gobierno y lo que es la administración. Fíjense, ustedes saben que el que maneja, en este caso el país, el presidente, tiene el poder de la administración de la cosa pública. Él dispone de los recursos a través de políticas, estrategias, programas, ¿sí? Pero hay pues esa interacción entre lo que la persona que está manejando, toda esa estructura del gobierno y su administración. Por ello, nos muestra la historia que la administración en Francia y España, a lo largo de este tiempo, han estudiado bastante sobre lo que es esta situación de la política y la administración pública. El separar la política y la administración pública ha obedecido a algo bien claro, dice, que los estudiosos han buscado cómo hacer realidades concretas en cada campo de accionar. ¿Ya? Por ello, cuando han hecho esa división de la política del poder, cuando el presidente es el que marca la tendencia, cuando las estructuras, los grupos, las ideologías, los poderosos buscan, ¿ya?, imponer estas tendencias, entonces es cuando hay un desequilibrio, dice, en lo que va el que maneja. ¿Por qué? Porque los poderosos influyen en las decisiones políticas, en las decisiones de la administración. Y esto pues es lo que hay que buscar, ¿no? Reducir, que esa influencia no sea tan grande, que la administración sea equitativa, que el poder político, el poder legislativo, sea quienes tengan y conserven sus propios derechos para cumplir con sus obligaciones. En ese sentido, la política y la administración están en el mismo proceso. Tanto cuando estamos hablando de los parlamentarios, cuando ellos establecen políticas, sacan normas, sacan leyes para que se actúe. Estamos viendo que la pandemia tiene que, para controlar la pandemia, el legislativo tiene que emitir leyes. Entonces ahí es donde está entrando esa vida, esa activa de la política, y de ahí que viene que cada uno de ellos tiene sus competencias, cada uno tiene sus obligaciones y deben cumplirlas. Por eso deben estar bien organizados. Mientras el Poder Ejecutivo, el que conduce prácticamente la administración pública, ellos son los que van a manejar la cosa pública en función a esas políticas, en funciones a esas disposiciones que saca el Parlamento. Por eso se dice que esa conducción de la administración pública está en manos del Ejecutivo. Ahí se ve
que existe esa relación entre la política y la administración pública. Y esta relación pues es compleja, porque el manejar los recursos para satisfacer las necesidades del pueblo implica pues bastantes análisis e implica, como dice, el aspecto global. Una decisión política no solamente es para una persona, sino es para todo el entorno social, en este caso, para todo el país. Vemos que se ha estudiado a partir del siglo XIX esta independencia de separar lo que es la política y lo que es la administración, en base a toda esa interacción que existe, porque la administración implica que estemos inmersos en todos los campos, todos los factores de poder, político, económico, social, psicosocial, tecnológico, ¿no? Entonces uno ve que hay una interacción en cuanto a esas decisiones que se van tomando a través de esa relación política y administración. De ahí que surgió la expresión, ¿ya?, en lo que es el campo de la administración política y el campo de la administración pública. Pero todos se desarrollan, todos están inmersos. Y la comunidad científica ha desarrollado bastante sobre este aspecto. Ahí se tiene que la Escuela de Administración de Madrid ha sido uno de los que ha creado una cátedra, ¿no?, para lo que es el funcionamiento público, donde han creado ciertas políticas y se formó esa Escuela de la Administración en París. También en España, también en Francia han desarrollado bastante este sentido de la administración en cuanto a lo político y la administración. Por ello se dice, ¿no?, que en este portal político del ciudadano han marcado dos aspectos importantes: lo que es el campo de la política y lo que es el campo de la administración. Cuando hablaban del campo de la política, ellos consideraban esos procesos de decisión, ¿sí?, a través del procedimiento democrático. Y cuando hablaban de la administración, esto se concebía como la ejecución de esas políticas que sacaba el Ejecutivo, pues lo convertía en hechos buscando su eficiencia en todo momento. Entonces se ve esa dicotomía política administrativa en este sentido, con estos rasgos. Primero, su valor fundamental es la eficiencia con relación a los medios afines. Además, constituye una actividad técnico e instrumental la parte política. Y la parte instrumental, la parte de la administración. Requiere la neutralidad, tanto político e imparcial, para efecto que esta decisión sea y se conserve en forma racional. El campo donde se desarrolla la actividad se identifica en función a las ramas que se está ejecutando. En este caso sería el gobierno. Y además se refiere a hechos concretos, a situaciones claras en cuanto a la ejecución de esa reserva para la política. Esa dicotomía fue aceptada como autoevidencia y deseable, o sea, que se ha aceptado, porque es importante que exista esa separación en cuanto a la política y en cuanto a la administración. Por eso había la teoría, ha habido prácticas posteriores, ¿no? Y de ahí que las corrientes contemporáneas reconocen la imposibilidad de separar política y administración, porque es parte del andamiaje, diremos así, del Ejecutivo. Les había pedido, por favor, primero vamos a continuar con la segunda presentación y después vamos a hacer nuestras interacciones. Les pido, por favor. ¿Dónde está mi 8? No, no. Vamos a buscar, denme un minutito.
carpetas no hay de tu papá, ¿ves? Ahí. Ahora vamos a pasar a lo que es la racionalidad burocrática. ¿Ya? Vemos, ¿no? En todo momento cuando hablamos de racionalidad. O sea, que todo tiene que estar en cierto marco. Para ese manejo de la parte administrativa, como dice, todo tiene que ser racional. Y vamos a entrar a este campo de lo que es la burocracia. ¿Qué es racionalidad? ¿No? Es un concepto que comprende el sentido de la acción y no solo su proceso de realización. O sea, ¿qué sentido tiene? Cuando hablamos de racional, debe ser normal, diremos así. ¿Sí? Y crece la exigencia de que los gobiernos, en este caso, ofrecen razones sobre el cual dan sentido a sus acciones. Porque si van a tomar una decisión para ejecutar un gasto, para emplear estos recursos, tienen que ser racionales. ¿Sí? A eso está referido cuando hablamos de la racionalidad. Pero cuando hablamos ya en la palabra simple también de la burocracia, ustedes se acordarán, de los burócratas, la burocracia, ¿sí? Es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad. Fíjense la relación que tiene racionalidad burocrática, en la adecuación de todos esos objetivos que se tiene para garantizar la eficiencia o el cumplimiento de los objetivos. Entonces, fíjense qué relación encuentran sobre cuando hablamos de la racionalidad burocrática. Y esa racionalidad burocrática la llevamos, ¿no?, a lo que es el manejo de la cosa pública. Para ello, un máximo representante de la burocracia es Maximilian Weber, ¿no?, un alemán, fíjense que fue este filósofo, economista, jurista, historiador, político y sociólogo. Realmente, pues, era una eminencia. A él se lo considera el fundador de la sociología y de la administración pública. Hizo bastantes estudios al respecto. Concebía una forma de organización jerárquica del trabajo donde los funcionarios o trabajadores están especializados en su campo y su función. Cada uno, como les decía, ¿no?, cuando toman la tabletita de Ubicatex, ahí, cada uno en su campo de especialización y en la función que le corresponde. Por ello, la organización administrativa de este tipo burocrático, que lo plantea Weber, proporciona ese alto grado de eficiencia en el trabajo y la organización. Claro, si uno es especialista, lógicamente va a hacer todo, pues, para que esté bien y además esté en el lugar adecuado. De aquí viene que el objetivo de la organización siempre es resolver problemas de la sociedad. Estamos hablando en el campo de la cosa pública. Buscar la solución de los problemas. Si hablamos de las entidades privadas, ellos buscan sus fines de lucros, pero todos los productos también es para la sociedad. Fíjense que siempre tiene relación. Weber, en su teoría, plantea 6 ideas. Las veremos, por favor, estas 6 ideas. Una de ellas, dice, es el carácter legal de norma y reglamento. Ustedes, dentro de las actividades que desarrollan donde quieran que estén, tanto en lo privado como en lo público, siempre hay normas. Las normas legales a nivel nacional o a nivel internacional, depende de la función, y están establecidas, que tienen sus reglamentos, como también las normas y reglamentos internos. Por eso existen normas y reglamentos que ya están escritos, que deben cumplirse paso por paso, en este caso, en la burocracia, que ya son desarrollados en forma detallada y racional. ¿Recuerdan cuando hemos visto
el concepto de racionalidad, ¿no? Que sea normal, que sea racional. El segundo aspecto, a la segunda característica, está referido a la impersonalidad. O sea, que todas estas reglas, todo está escrito para todos. No es personal, es para todos. El tercer elemento de la característica está en la jerarquía de la autoridad. Acuérdense de nuestra pirámide de Maslow, ¿no? Todo es jerarquía, y cuando hablo solamente de jerarquía es el 1, 2, 3, 4, 5, o sea, uno detrás del otro, ¿sí? Que establece esa secuencia, esas normas que debe cumplir cada uno. Yo siempre digo, ¿no? Hasta el presidente tiene de quién depende, a quién tiene que rendir cuentas. No es un dios el presidente, ¿sí? Es un ser humano común como todos y cada uno de nosotros. Quizás muchos de ustedes tienen mayores cualidades que él, pero él es especialista pues en algo. Como siempre lo digo, yo personalmente no me considero especialista porque sé que muchos hay encima de mí que son mejores, inclusive dentro del mismo aspecto, pero cada uno sabe más de dónde está desarrollando su actividad. Ha tenido que haber desarrollado muchos cargos en muchas oportunidades, tener muchas experiencias, muchas vivencias que le ha permitido tener un bagaje de conocimientos, y cada uno de ustedes de la misma manera, por si acaso, tienen un bagaje de conocimientos, por lo tanto, les permite establecer en ciertos niveles de jerarquía. Por eso dice la legislación, se compone una serie de normas, de reglamentos que se sacan, pero todo esto tiene que tener una intencionalidad. El cuarto sería la profesionalización y racionalidad, donde muestra que cada profesional que ha sido seleccionado y donde está cumpliendo, pues él está, lo que hablaba hace un momento, tiene ese grado de preparación, ese grado de especialidad en una determinada materia. Por eso es profesional en algún campo. El quinto aspecto está referido a la máxima división del trabajo, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, normalmente nosotros no nos gusta pues delegar las responsabilidades, ¿no? Porque hay veces desconfiamos de que, entonces en este caso, cada uno es responsable pues de su área, ¿no? Por eso dice, existe una serie de cargos de poder dentro de la organización burocrática. Y cada cargo obedece a una serie de competencias que están delimitadas. O sea, si ustedes están en el sector finanzas, están en recursos humanos, están en marketing, donde ustedes estén, tiene su cargo específico, su responsabilidad específica, su actividad específica. Todo está bien escrito. Y si no hay, desarrollen ustedes. Pero a eso está referido. Y el sexto dice la determinación de reglas. En cada institución, en cada organismo, en cada empresa, siempre existen normas. Fíjense ahora, todas las empresas han tenido que desarrollar planes y programas para hacer frente a la pandemia. Hay programas de cómo ingresar a la fuente de trabajo y cómo salir. Entonces, hay que determinar reglas, hay que poner normas de conducta en los trabajadores, en cada situación, de forma de que todo sea normal y la actividad se desarrolle adecuadamente. Entonces, podemos decir que la burocracia es central
en un modelo que se denomina, denominación, perdón, política, que concentra todos los medios administrativos en manos de un proceso de burocratización del gobierno. ¿Ya? Este concepto, que parte de nuestro amigo Max Weber, es comprender los elementos centrales de este andamiaje del Estado, ¿ya? Que está establecido a nivel mundial, no solamente en un determinado país. Por ello, la burocracia es el aparato administrativo, el cual se sirve el Estado para ejercer, ¿sí?, de todo lo que está dentro de la administración pública, dentro de la cosa pública. Puede aplicar cohesión, todo, y se pueda utilizar todos esos aspectos económicos y se pueda cumplir todo lo que es el marco jurídico de la institucionalidad del país. Se puede también ver que dentro de esta burocracia, de este andamiaje, ¿sí?, existen los funcionarios públicos, pero dentro de la burocracia serían los funcionarios burocráticos, que están en un determinado lugar, que tienen una posición dentro de este sistema de la administración, que hay veces, estos cuando se juntan, ¿sí?, crean grupos sociales, marcan diferencias, crean ciertos estatus y hay veces buscan apropiación del cargo. Vean que ciertas instituciones, si no pertenecen a una determinada familia o un determinado grupo social, no pueden ingresar, sin mencionar ninguna institución, ¿sí? Uno no, para que trabajes ahí, pues tienes que ser fulano de tal, tiene que ser de tal línea, ¿no? Entonces, cuando se crean esos grupos y entran a esa parte del manejo de la cosa pública, fíjense que están muchos años en el poder y no quieren soltar. Por eso, ya, esta relación que existe cuando hablamos de burocracia, ya, con la democracia, pareciese que cambia, ¿no? Que cada uno quiere imponer lo que piensa, su pensamiento. Entonces, dentro del Parlamento, por ejemplo, hay leyes que quieren aprobar, que son positivas, leyes que quieren que se apruebe, el otro dice no, entonces hay ese tiro y jale, ¿no? Entonces, y cada uno con su posición radical. Pero sin embargo, quien sufre es el pueblo. ¿Por qué? Porque no están pensando en el bien general. Por ello nos dice la burocracia olvida que es un medio al servicio de fines superiores. Ellos piensan que son, esos grupos piensan que son los dueños. Y esto no solamente se da en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Sí? Y ellos ya dicen, no, esto va a ser manejado como yo digo. Por lo tanto, yo voy a dominar. Y se olvidan de lo que es el servicio a la comunidad. Mis queridos maestrantes, ahora sí, por favor, permítanme compartir las dos temáticas que están referidas, uno a la burocracia y el otro está referido a la refutabilidad de esa dicotomía de lo que es la política y la administración. A ver, hagamos unas pequeñas intervenciones, por favor, para que así continúe nuestro dinamismo, para poder intercambiar las ideas, nuestros conocimientos, sin el afán de herir a nadie, ninguna posición. Sin embargo, creo que es importante de que hay veces veamos de ópticas distintas las distintas temáticas. El licenciado Limber Rojas, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Está haciendo frío ahí? ¿De dónde está? ¿En La Paz o Oruro está? No, no se le escucha, licenciado Limber. Su micrófono está apagado. Ahora Bueno, en sí. todo caso, creo que es muy importante, como usted mencionaba, el tema de
de gestión pública es tan amplio, pero ya yendo ya al tema específico, no sé, en todo caso, el ser funcionario público, quiero empezar por ello, en el tema de que nadie es indispensable y tampoco es insustituible. Lastimosamente, creo que varias instituciones, ya sea el caso de gobernaciones, ministerios, gobiernos municipales, eh, invierten en presupuestos en la formación de profesionales, que llegado el momento entra un partido político de turno y hacen una cacería, si vale. Tal vez no es un término tan bien llamado por nosotros, pero hacen una cacería y esa inversión que ha tenido en varios años se va al tacho, pues sería una inversión cero, sin retorno, querido licenciado, ¿no? Yo creo que habría que establecer políticas nacionales de protección al profesional, en este caso, para que esa inversión no se quede en cero, no se quede en el tacho, si es que vale el término. Entonces, yo creo que este tipo de maestrías, y dando además de tener el privilegio de estar dictados por usted, querido licenciado, porque ya le conozco bastante tiempo en este tema, entonces hace de que nosotros nos mentalicemos en el tema de que nosotros tenemos que empezar en el caso, por ejemplo, le doy un ejemplo, en el caso de ambientales, porque yo soy ingeniero civil y soy ingeniero agrónomo, muchos de nosotros quitamos espacios por querer hacer una ficha ambiental, si vale el término como ejemplo. Para eso existe un profesional que ha estudiado en el tema ambiental, entonces habría que dar su rol a que Ahora, realice ¿qué hacemos? Pero pintura ya no podemos dar, vamos a dar. ese, ese proyecto, esa ficha ambiental en este caso, ¿no? Entonces, cada uno hay que dar el rol a cada profesional y dar su espacio. Bueno, eso es lo que puedo comentar, querido licenciado. Le agradezco, mi querido licenciado Limber. Indudablemente es una gran verdad de que el Estado, las instituciones, invierten el dinero del pueblo capacitando, formando. Pero, desgraciadamente, las concepciones políticas, ideológicas, hay veces son las que imponen y no lo que es el bien general, que sería no desperdiciar esos elementos que son profesionales. Ahora, de que actúen negativamente, que cometan delitos, que cometan... Ah, no, ese es un punto aparte. Pero siempre hay que pensar como país, pensar que realmente nosotros pues debemos aportar desde el campo donde nos encontremos. Eso no hay que sentirse mal de hay veces tener que vertir una opinión sin necesidad de dañar a nadie. Yo sé que muchos somos más sensibles que otros, nos sentimos más aludidos que otros, pero sin embargo creo que es importante pensar en el bien general. Y ustedes que están en esta parte de la administración pública, algunos, vean siempre, ¿no? Y sáquenle el máximo provecho a aquellas cosas que ustedes consideren que son aplicables. Si hay cosas que realmente son loables, pues hay que utilizarlas. Pero aquellas cosas que, como les decía, ¿no? La mochila de la vida y el tacho de basura al lado. Aquello malo hay que sacarlo. Muchas gracias, licenciado Limber. Por favor, licenciado Osvaldo Paniagua. ¿Cómo está? Muy buena noche. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Bueno, hemos estado analizando, estamos siendo un poco críticos en esta situación de la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, viendo los conceptos precedentes, he estado comparando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos funcionarios públicos estamos bajo el estatuto del funcionario público, ¿no? Y lo que debería, a mi parecer, deberíamos estar dentro de la Ley General del Trabajo, por las siguientes razones. Si bien la administración pública, en teoría, es pasajera, nosotros como funcionarios públicos hemos sido capacitados técnicamente, ¿no? Por las instituciones a las cuales brindamos nuestros servicios. En ese sentido, pienso que también deberíamos proteger el recurso humano que, bueno, en este tiempo, en los tiempos políticos que estamos viviendo, estamos siendo pues vilipendiados por todo lado, ¿no? Pero mi observación, mi criterio, un poco
para razonar esta situación es que los funcionarios públicos estamos muy desprotegidos en este tipo de situaciones, ¿no? Y especialmente en lo que respecta a la administración pública, licenciado. En esta parte quería encargar que... Muchas gracias, licenciado Osvaldo. Indudablemente, ¿no? Cuando hablamos de la inversión de recursos, es importante tener presente. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque en nuestro país es así. El que entra pone sus normas y no le interesa lo que es realmente la parte legal. No le interesa. Desgraciadamente, nuestro país por muchos años siempre ha sido gobernado de esa manera. Les había pasado un videíto de lo que es la educación en Japón. Fíjense que cómo cambia, ¿no? La forma de pensar. Cuando les decía así el comentario de que yo en Estados Unidos, cuando estaba en un parque de esos, de la goza, ¿no? Lo que no es mío, de alguien será. Entonces, agarremos pequeños detalles que vemos en nuestro caminar, en nuestro recorrer de la vida, y si lo podemos aplicar, licenciado Osvaldo, lo hagamos. Siempre me acuerdo, no sé si les había contado, de lo que un superior me decía, aprende a hacer de tripas corazón. No sé si les comenté esa parte de una actividad que tuve. Bueno, ustedes saben que cuando uno hay veces ve cosas malas, siempre quiere cambiar, ¿sí? Y bueno, al tomar decisiones para cambiar, afectan a ciertas estructuras. Y las estructuras malas siempre son fuertes, ¿ya? De repente ocurre de que en vez de que acepten las cosas positivas que yo iba haciendo, las decisiones positivas que iba tomando, el dañado era yo. Y me agarra mi jefe, vení, Marcelo, sentate, me dice, ¿sabes qué? Te estás dañando. Tú solo estás sangrando, tú te estás golpeando en la pared y estás sangrando. Yo no le entendía al principio. No sé de qué me quiere decir, decía. Y mira, me dice, ¿sabes qué? Estos son una estructura y tú no los vas a cambiar. Ten paciencia y aprende a hacer de tripas corazón. Pero cuando tú estés en el cargo, toma la decisión y cambia. Yo te entiendo perfectamente que todo lo que estás haciendo es para bien, pero ellos no quieren porque a ellos no les conviene. La vida hizo de que yo llegue al cargo a los años y lógicamente aplique todas las políticas que yo había establecido y lógicamente eran para bien y las cosas cambiaron. Lógicamente bajo mi percepción. Y fueron aceptadas casi en su generalidad, sin ningún inconveniente, no se presentaron problemas, pero ese aspecto, como usted decía, ¿no? Hay estructuras que son cerradas y que prácticamente lo único que saben es deshacer y pisar. Y se ve en todos los campos, en todos los países, ¿ya? Entonces, creo que esas experiencias hay que saberlas manejar y hay que saberlas ubicar. Gracias, licenciado Osvaldo. Ahora pasaremos con alguna dama. Ahí está la licenciada Mayerlin. Buenas noches. ¿Nos dejó en vista o está en vista? Listo. Yo ya estaba pensando Sí. que nos dejó en vista. No, lo que pasa es que le escribí hoy día indicándole que iba a entrar muy tarde a su clase porque me encontraba en la carretera. Pude atender muy poco, voy a ser sincera, así que solo llegué a escuchar el tema un poco de la burocracia y lo que existe más en las instituciones públicas, ¿no? Que normalmente en realizar algunos trámites que como personas naturales vamos y realizamos en cualquier institución, entonces algunas instituciones, por ejemplo, le cuento un caso, el caso fui a Seduca a realizar un título para un estudiante, entonces no tienen bien estipulado un procedimiento exacto como institución educativa.
cabe recalcar que cuando uno va y pregunta a ventanilla única, no saben dónde se encuentra el trámite, si lo derivaron o no, o sea, siguen utilizando una metodología antigua en registros de cuadernitos. Es una, yo lo hallo como algo que deberían estar directamente actualizado con la tecnología, peor tema educativo, y en el caso de la pandemia. ¿Eso podía opinar, Listen? Oh, gracias, licenciado. La verdad que no sabía, usted me mandó el mensaje indudablemente, pero como no tenía la bolita de cristal, no sabía quién era. Ya, Listen. Ahí me escribe, hay que decir que mi nombre es tal, y voy a aterrizar y decir, ya, era ella. Sin embargo, no se preocupe. Yo le dije, siga, no hay ningún problema. Pero gracias por su aporte, por el ejemplo. Licenciada Jessica Balboa, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Buenas está, noches a licenciada? todos mis ¿Dónde está? compañeros. Ahora sí. Ya la veo. Bueno, en la parte que me llamó mucho la atención con respecto a lo que acaba de decir también mi compañera Mayerlin, sí, hay muchas instituciones del Estado que manejan un sistema muy caduco, se podría decir, en la actualidad, ya que no están basados en sistemas, no están usando un sistema tecnológico. Supuestamente más que todo es la educación en este caso, y es preocupante porque yo trabajo en una unidad que es un filtro para trámite de jubilación, como es calificación de año de servicio, y vienen personas a querer entregar su trámite, y cuando les derivamos a su propia institución en donde ellos han trabajado por más de 30 años, no tienen sus planillas o entran a sus planillas y ellos mismos tienen que buscarse porque tampoco hay el personal que tenga esa paciencia para buscar persona por persona. Ya entonces, mientras que por lo contrario, en el Ministerio de Economía hay un archivo histórico que todo está digitalizado. Yo creo que es yo todavía parto del concepto de que los sistemas de gestión de calidad deberían incorporarse a todas las instituciones del Estado, ya tanto sean centralizadas como descentralizadas, para evitar este tipo, ¿no? Que tengan un procedimiento, instructivas, metodologías de trabajo, y sobre todo evitar estos trances, porque hasta el sistema de colas ya ahora todo está actualizado, ¿no? Esto mayormente como los bancos, como cualquier otra institución, ¿no? Pero de verdad, si disminuyéramos esos conceptos de caducos de una anterior gestión pública, yo creo que avanzaríamos mucho más, ¿no? Recordando que el actual funcionario público tiene que tener como primera característica la proactividad. Y si no somos unos funcionarios proactivos, entonces no deberíamos trabajar para el Estado, a mi parecer, ¿no? Eso es todo lo que puedo opinar, profesor, y me gustó su clase. Gracias, querida licenciada. Mire, me trae recuerdos cuando usted habla de la teoría de colas, ¿no? Yo siempre que iba a La Paz se caracterizaba porque la gente hacía colas. Mientras en los otros departamentos no había colas. No sé si recuerdan un poquito ustedes, pero ahora se ha generalizado que la gente haga cola en todo lado. Aunque sí se ha sistematizado, como si en los bancos, que ya solamente tiene que sentarse, no tiene que estar parado, ¿no? Pero creo que, como usted muy bien lo dice, ¿no? Todo tendría que partir de una voluntad política de cada institución, ¿sí? De cómo generar ciertos procedimientos, de cómo minimizar cierta carga laboral. Fíjense, hay muchas cosas que ustedes en su momento podrían generar ideas. Yo siempre no me voy a cansar de decir de que los profesionales tienen que generar buenas ideas, tienen que generar cambios para mejorar la función que están desempeñando. Ese es el gran aporte que tienen que tener. No es nomás yo soy el jefe y bienvenido. No. Yo soy el jefe y ¿qué estoy generando? Y ahí usted decía, ¿no? Que
hay que ver la gestión de calidad, que realmente mi función yo la cumpla con calidad, ¿ya? Que mi aporte como profesional donde esté tiene que ser algo que ha de mejorar la función. No les digo es soñar, ¿sí? Pero es cuestión de voluntad. En este caso, tanto la voluntad política o como la voluntad personal para seguir adelante. Gracias, licenciada Jessica. A ver, dos más. Licenciado Wilber Santos, por favor. Y después la licenciada Daniela Apaza. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Un ¿Dónde gusto está que están saludarlo. abrigados? A ver, cuéntenos dónde está. Estoy en Sucre, un poco de frío. Bueno, Unos altos. pues oiga, no está tanto frío. Sí, sí. Bueno, a ver, licenciado, hablando de la política y administración pública, la relación es tan estrecha como ustedes indicaban. Quienes llegan al poder manejan los recursos del Estado. Eso es indudable. No podemos negar, siempre ha sido así y continuamos en ese sentido, ¿no es cierto? La burocracia en las entidades públicas, y no solamente en las entidades públicas, en las entidades privadas también existen. Las normas, reglamentos que tenemos que basarnos, lamentablemente ya están hechas. Cuando tú quieres tal vez implantar algunos reglamentos modificatorios para que los procedimientos sean un poco más accesibles para la atención y servicio a la ciudadanía, hay otros criterios profesionales que no te permiten o no quieren deshacerse de esos antiguos reglamentos. Eso es, se ve en toda institución. Yo he estado trabajando en empresas privadas y también en la pública durante casi 10 años en las gobernaciones y en los municipios. Entonces, no sé qué podemos tal vez aportar en cada uno de nuestros puestos de trabajo, a pesar de que existen normativas y reglamentos, cuando queramos un poco cambiar la situación para una mejor atención, repito, a la ciudadanía, que es el objetivo de un servidor público, lamentablemente hay criterios diferentes que no te permiten y no te dejan. Eso se podría comentar sobre la relación que existe entre el poder político y la administración pública, licenciado. Gracias, licenciado Wilber. La verdad que es una gran realidad. Pero como les decía, es importante la voluntad, no solamente la voluntad política, sino también la voluntad de cada uno de nosotros, estemos donde estemos para poder hacer nuestros aportes correspondientes. Y así pues hacer que realmente, ya hay veces cuando, hace rato decía, no sé, les gusta a las autoridades que se cree una relación de dependencia directa. Como es el rey, como es el Dios, todos deben depender de él. Entonces, hay veces hasta centralizan las cosas y se olvidan de que en vez de centralizar, tenían que descentralizar para que todo vaya fluyendo de mejor manera. Gracias. Licenciada Yanine Franco. No, ¿quién dice? Ya se me fue. A ver, licenciada Yanina Franco, por favor, vamos. Yanina Franco. ¿No está? Licenciada Zogelia Mamani está activando, parece. Adelante, por favor. Encienda su cámara. Zogelia. No, Daniela pasa, inicialmente dije, no, adelante, licenciada Daniela, perdón. Es que se me movió en mi pantalla, por eso no noté su nombre, pero ya. Ahora Buenas noches, Vice. Buenas noches, colegas. Bueno,
No sé si la pregunta para mí era la misma, Lice. Sí, era la El misma. poder era la misma. político con... Lo que usted quiere, si quiere Ya. racionalidad burocrática o si quiere lo que es la refutabilidad de la política y administración, la dicotomía. Cualquiera de los dos temas. Bueno, haciendo un pequeño resumen en las dos, bajo mi percepción, bueno, yo podría vertir mi opinión respecto a la burocracia, que es lo que inicialmente estaba hablando usted cuando empezó la clase. Bueno, la burocracia pues es algo que lamentablemente es el puntapié de las instituciones tanto públicas como privadas en algunas, ¿no? Especialmente de las públicas. Lamentablemente, por más que tengamos la voluntad de algunas veces como funcionarios públicos hacer las cosas bien, existe un inmediato superior o alguien que nos echa a perder el trabajo o el servicio que nosotros brindamos. Y respecto a lo que mencionaba el colega anteriormente de la política y la administración, de igual manera, ¿no? Tanto como política y como funcionarios nosotros, si la institución tiene una política de servicio o de satisfacer alguna necesidad, depende mucho de la voluntad o del criterio que nosotros como profesionales le otorguemos en su momento, ¿no? Para poder llegar a una solución, pero siempre y cuando hagamos valer nuestra normativa, nuestro reglamento y sobre todo hacer las cosas bien, porque usted sabe que todos nos debemos a algo referente a nuestros principios y valores que tenemos como seres humanos, que debe de prevalecer independientemente del color político de que esté arriba. Como usted dice, lamentablemente los que están arriba quieren que todos seamos condescendientes, que los apoyemos de manera, se podría decir, de manera obligatoria, pero yo soy partidaria y justamente como anécdota le podría mencionar de que he tenido una mala experiencia, se podría decir, de que por querer hacer las cosas bien me han marginado o me han sacado del puesto. Entonces, pero yo tengo la conciencia tranquila y puedo decir de que no hay nada oculto que no se llegue a saber y por ende yo tengo la conciencia tranquila y gracias a Dios me encuentro satisfecha con el trabajo que ha hecho hasta el momento. Eso podría aportar, Luis. Muchas gracias, licenciada Daniela. La verdad que es importante, como le decía, las vivencias, las experiencias, ¿no? Y qué hermoso es escuchar de que están por encima en todo momento los principios y los valores, ¿no? Hay muchas personas que cuando están en los cargos, como les decía, se creen dioses y a los subalternos los creen que son sus peones y que tienen que hacer lo que ellos quieren. Desgraciadamente hay personas que tienen ese pensamiento. Desgraciadamente tenemos que saber lidiar con ellos y ya, pero cuando ya están afectando nuestra integridad, hay veces hasta nuestra profesión, porque no se olviden de que si ustedes firman o hacen algo que está fuera de la ley, ese momento sí puede pasar. El otro momento también va a pasar, pero va a llegar un momento en que viene la responsabilidad. Y si usted no tiene los elementos y los descargos suficientes para poder, cómo se llevó a cabo, pues la persona que ha de sufrir es uno mismo. En ese sentido, como dice la licenciada, hay que respetar la normativa, hay que respetar todo lo que esté establecido y seguir adelante. Gracias, licenciada Daniela, por su explicación, sus vivencias, y creo que es digno de tomar en cuenta esos aspectos de seguir manteniéndonos dentro de la línea de hacer lo mejor que se puede en bien de todos. Bien, vamos a pasar, por favor, a la siguiente temática. Permítame, por favor. Licenciada, si me permite, por favor. Adelante, licenciado Juan Carlos, mientras yo voy haciendo buscando mi temática. Adelante, le escucho, por favor. Muchas gracias. Si entendemos a la política como procesos decisionales complejos,
que a partir del diálogo, la discusión, la argumentación, se llegan a consensos o a decisiones convenientes para el interés público, y la administración como aquel mecanismo instrumental que permite concretizar esas decisiones. Podríamos decir que la administración pública es una disciplina auxiliar a la política. Esa es mi pregunta, licenciado. Y con relación a la burocracia, normalmente en nuestro medio se habla de que la burocracia, hay que eliminar la burocracia, ¿no? Siempre, incluso en las propuestas de parte de los políticos, se ve eso, ¿no? Entonces, pero se ve que es en contrasentido, ¿no es cierto? Porque esa es una característica de origen de la administración pública. Sería imposible eliminar la burocracia. Entonces, yo creo que a nosotros, por ejemplo, como maestrantes, nos corresponde profundizar, y por consiguiente usted ha manifestado de que, bueno, un autor, ¿no?, de la teoría de la burocracia. No sé si lo podría repetir ese autor, por favor, licenciado. Muchas gracias. Max Weber es el de la burocracia, Max Weber. Las ayudas lo va a tener, no se preocupe. Cuando usted hace la pregunta referente a que si la política está o la administración es un elemento auxiliar a la política, habíamos indicado, ¿no?, esa dicotomía, o sea, ese hecho de la interacción, ¿ya? No nos olvidemos que cuando estamos hablando de administración pública, ¿ya?, estamos hablando de que vamos a administrar la cosa pública, pero la cosa pública entra en funcionamiento en función ¿a qué? A ciertas decisiones de programas, planes, políticas que se establecen para prestar un determinado servicio. Pero no podemos decir que la administración está supeditada a la política necesariamente, sino que ambos son complementos, ¿ya? No puede vivir la política sin administración, y no es que está supeditada la administración a la política, sino ambos funcionan. O sea, la política no puede funcionar sin administración, ¿sí? Entonces, no es que está supeditada. Muy bien. Permítame, por favor, ya el tiempo también me va a faltar. Vámonos a lo que es la racionalidad gerencial, ¿ya? Nuevamente partimos de ese concepto de racionalidad que es dentro de ese marco de lo normal, ¿sí? Pero vamos a hablar desde el punto de vista gerencial, y también de que ese producto, ese valor que se le da cuando está haciendo un servicio a la comunidad, es decir, al público. Está referida a que cuando gestionamos una toma de decisiones, esta toma de decisiones es compleja, o puede ser desde una situación casi insignificante, una compleja, o una que es a nivel estratégico. No se olviden que la administración del Estado, está a un nivel estratégico nacional, porque las decisiones no solamente es para un sector, es para todo el Estado, para todo el país, para todos los ciudadanos. Cualquier política es aplicación para todos, ¿no? Entonces, el hecho de tomar el gerente una decisión, pues está en todos los campos. O puede ser pequeño o puede ser complejo. Por eso, para que se garantice esa racionalidad de que cómo se está llevando a cabo esa toma de decisión y cuál es la influencia que tiene dentro de ese aspecto racional o quizás irracional, ¿ya?, ante la condición, en este caso diremos, del país o de la condición humana. Todo gerente toma decisiones. Ustedes como padres... Licenciado, disculpe, por si acaso no se ve la presentación. Perdón, yo la tengo aquí que se está viendo. Gracias, licenciada. Gracias. Ahora se ve, ¿no? Sí, ahora sí se ve.
¿Hay alguien que está en su micrófono, por favor? Silencio. Gracias. Como les decía, vamos a hablar de la racionalidad gerencial. ¿Ya? Cuando vemos que a todo lo que hacemos tenemos que darle un valor. Y en este caso, el valor cuando estamos haciendo un servicio a la comunidad o al público. Decíamos, cuando hablamos de racionalidad gerencial, es que tenemos que hablar de la toma de decisiones, de generar una toma de decisiones. Y esta toma de decisiones puede ser desde lo más insignificante a lo más complejo. Y cuando hablamos de lo estratégico, les decía hace un momento, las decisiones dentro de lo que es el gobierno es a nivel estratégico nacional, es decir, arriba. ¿Y por qué es nacional? Porque todas las decisiones, todas las políticas, todo eso tiene un alcance nacional. A eso cuando hablamos de nivel estratégico nacional. Entonces, estas decisiones, esta toma de decisiones, y es pues tan fundamental que se garantice, que sea razonable en lo posible y que la influencia pues sea positiva. Y si es negativa, pues va a afectar al entorno de la sociedad. ¿Ya? Entonces, todo gerente, entonces, toma decisiones. Yo les decía hace un momento, ustedes como padres de familia, o como hermanos mayores, o como hijos, toman decisiones. Y esas decisiones, lógicamente, influyen al entorno donde ustedes se están desarrollando. Y también en la empresa, también en la institución pública, influyen, pues, a todo ese entorno. Porque las decisiones que van a tomar, pues, tienen que ser acertadas. Yo siempre me acuerdo, y lo decía, yo como superior no tengo derecho a equivocarme. Y siempre lo he manifestado así. Yo no tengo derecho a equivocarme, porque si me equivoco, voy a causar daño. Fíjense ese pensamiento, ¿no? Yo no puedo equivocarme, porque si me voy a equivocar, voy a causar un problema. Si la gente, los gerentes, los directores, los gobernadores, asambleístas, los ministros, pensar positivamente de que todas las decisiones que ellos tomen deberán ser direccionados siempre a un servicio y no dañar. ¿Se imaginan cómo sería nuestro país? ¿Se imaginan cómo estaríamos? Lógicamente bien. En ese sentido, el gerente toma decisiones. Dentro de esas decisiones, dentro de esa racionalidad gerencial, se ve pues que si esta decisión es racional o es irracional. Al ser compleja, al ser nacional, entonces se ve la variable de la persona que toma, es la meta racional, es decir, lo que él está pensando. Si ustedes se ponen a razonar un poquito, lo que en un departamento, por decir modismos, forma de expresarse, pero si van a otro departamento, ese término, ese modismo, pues a ellos les resulta pesado. Entonces, hay que ver cómo perciben cada uno esta situación. Y además, en la decisión de la persona o en la decisión de las personas que están recibiendo la información, hay muchos elementos que funcionan, ¿ya? Que es la emoción, la sensibilidad, la intuición. Entonces, el gerente debe saber controlar sus emociones, debe saber manejar su sensibilidad y debe saber manejar su intuición para tomar las decisiones y estar dentro de lo racional y salir de lo irracional. Por ello, como dice, ¿no? Ocurre que determinados pensamientos de conducta o decisiones no están basadas exclusivamente en esa racionalidad. ¿Por qué? Porque intervienen esos elementos que decíamos, las emociones, ¿no? La rabia, que tome una decisión de rabia, ya sabemos dónde se va a ir, ¿no?
que no es tan sensible, o él piensa que todo está mal, que intuye que todo está mal, porque hay personas, no, ¿para qué va a hacer? No sirve para nada. Son negativos, ¿sí? No lo haga, no hay que hacer eso, no sirve. No, ¿por qué vas a hacer eso? No, que haga el otro. O sea, o no, hoy día no hagan nada porque yo me he soñado que todo va a ir mal. ¿Sí? O se me cruzó un gato negro o pasé debajo de una escalera, o sea, esas intuiciones que cada uno tiene, ¿no? Entonces, esa forma de razonar, esa forma de ver, entonces, influyen en las decisiones. Para tener una buena gestión, como ejemplo, en el caso de los recursos humanos, ¿no? Esto quiere decir que tiene que tener una capacidad de lograr que la gente le acepten con esa empatía emocional. Si yo soy un vendedor de un producto, si yo soy un administrador de recursos humanos, no voy a estar pues, ahí con mis dientes ahí mordiendo, queriendo comérmelos de canto, no, pues, o sea, hasta para cumplir una función siempre hay que ponerse en la situación. Por eso yo pongo siempre este ejemplo, no sé si se los había mencionado también. La vida es un juego de roles. Es un juego de roles. Por ejemplo, en este momento ustedes están de maestrantes, están de estudiantes, de alumnos, el denominativo, pero el denominativo correcto es maestrantes. Están compartiendo el aula dentro de la clase. Va a terminar esto, quizás tienen que trasladarse, puede ser que vayan de pasajeros o de choferes. Entonces su rol va a ser pasajero o chofer. Ahora, si son de choferes, están manejando la movilidad, pues deben cumplir bien, porque si no cumplen bien ese rol, pues, ¿qué va a pasar? ¿Alguna fatalidad? Van a chocar, se van a accidentar a alguien, algo va a ocurrir. Entonces ahí viene que ese juego de roles que cada uno tiene que tener, cuando hablamos de esta gestión de recursos humanos, es pues importante. Es importante que cada uno acepte el rol. Si van a su casa y están a la casa de sus papás, ustedes están yendo de hijos, no van a ir ahí como si fueran los papás a mandar a sus papás, ¿no? Entonces de ahí es que es el juego de roles. Nuestra vida permanente es un juego de roles y hay que saber jugarlos. Por ello dice que se da el caso de que un gerente requiere tomar decisiones en base a la información. Pero si no tiene la información completa y es incompleta, ¿a dónde le va a llevar? Emplear la intuición. Bueno, si no sé esto, no tengo este dato, que a ver. Y yo creo que se puede hacer de esta manera. Entonces, fíjense, en la toma de decisiones, ¿sí? Uno tiene que pensar. Pero esa decisión tiene que tener un valor para el público, un valor para la sociedad, un valor para el entorno donde me encuentro, pero que tiene que ser un valor positivo, no negativo. Por eso, esas decisiones que toman ustedes en el cargo o donde se encuentre, tienen que tener pues esa racionalidad. Por lo menos que esté ahí dentro de lo razonable, dentro de lo normal, dentro de lo común. Si no, que sea encima de lo racional, encima de lo común, pero no por debajo, pues. No tiene que ser irracional. ¿Cómo puede equivocarse? Ahí viene lo que les decía. Si uno se equivoca en donde está, va a causar un daño. Por lo tanto, no tienen derecho a equivocarse. Bien, ahí vemos, ¿no? También este elemento. Señores, el ser humano no es perfecto. Siempre me acuerdo de una señora, yo cuando mencionaba esto, no, pues, ¿cómo va a decir eso usted? Usted es un ser humano. Y me decía, no, si un santo se equivoca 20 veces al día, ¿por qué usted no puede equivocarse? Me dijo. Me puse a pensar, ¿un santo se equivoca 20 veces al día? Sí. Pero yo, dentro de ese pensamiento, me voy a esforzar para no equivocarme, pues ya. Si tengo derecho a equivocarme, no utilizaré pues, mi derecho. ¿Ah? Porque si voy a utilizar mi derecho, lo voy a hacer muy común. ¿Sí? Fíjense, todo es cuestión de pensamiento. Todo es la forma de ver, como dice, aparejar.
de que sea para bien, no para el mal. Nuestras decisiones siempre tienen que encaminarnos al bien. Por eso dice, deberíamos poder aceptarse, dice, con racionalidad, si se ve las siguientes premisas. Veamos cuáles son esas 6 premisas que nos menciona. Dice, basarse en un análisis objetivo de las circunstancias, causas y efectos. Si ustedes no tienen la información adecuada, si ustedes no ven las circunstancias reales, si ustedes no han tenido la información exacta, pues ustedes van a ver que mentalmente haciendo correr, van a ver que van a tener ciertos efectos, ciertos resultados, o positivos o negativos. Es una forma. La otra, no estar influenciada por factores cuya causalidad no pueda ser objetivamente demostrada. Me acuerdo bien mi hijita cuando siempre conversaba con ella algunos aspectos, me decía, papito, todo es efecto de causalidad. O sea, todo tiene una causa y tiene un efecto, me dice. ¿Sí? ¿Sí? Y todo tiene una causa y un efecto. La pirámide de Murphy dice, ¿no? En esta pirámide, como vas hay varios redonditos. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, y el último. Para que ocurra el evento, si nos ponemos a sumar los eventos de abajo, pues habían sido varios. O sea, que para que ocurra algo, hemos tenido que provocado a través de varias causas. Y esa sumatoria nos va a provocar el problema. Uno no lo ve desde ese punto de vista en su vida porque somos muy superficiales en nuestros análisis. Pero hay que verlo. Todo lo que nos ocurre o todo lo que hacemos tiene una causa. Y esas causas van a provocar un efecto. Esperemos pues que los efectos sean positivos. Entonces, esa sumatoria tiene que ser de cosas positivas para que nuestro resultado sea positivo. Pero si son de cosas negativas, nuestro resultado también va a ser positivo. El último va a ser el que va a provocar el problema. El siguiente dice, ¿no? Resultar de un proceso de análisis fundado en reglas lógicas. O sea, todo nuestro análisis, ¿sí?, tiene que estar enfocado a cierta actividad o ciertas reglas normales, que sean lógicas. El otro dice, haber considerado como hipótesis escenarios y cursos de acción alternativos. Siempre, en todo momento ustedes, cuando están haciendo alguna actividad, vean, si yo no puedo ir por este camino, si me voy a la izquierda, ¿qué va a pasar? ¿Qué alternativas va a pasar? ¿Cómo voy a cambiar? Porque voy a llegar y me voy a quedar ahí y porque no puedo pasar y ahí me voy a quedar. No, no. Entonces hay que generar cursos de acción alternativos. No contradecir preceptos éticos. Bueno, ya sabemos de que si nosotros no actuamos dentro de lo que es normal, el hecho de que somos seres humanos y no somos perfectos, nos va a decir, no, sí, yo también me he equivocado, no. En lo posible, pues, no cumplir o no contradecir estos preceptos. Y el último dice, basarse en conocimientos generales aceptados como ciertos. Siempre, bueno, a pesar que aquí siempre me han refutado en esa mi forma de pensar, dice, no, la historia ha cambiado porque aquellos que no han querido hacer lo que normalmente hacen, fueron los que inventaron todo. Y también es verdad. Pero cuando se trata del efecto de la sociedad, normalmente hay que hacer todo lo que es normal. Y si cuando se hace ese ajuste, tiene que ser un ajuste para que sea todo positivo. Y ahí vemos, ¿no?, que como dentro de nuestro actuar racional gerencial, cuando ya está dentro de la sociedad y hay ciertos entornos dentro de la organización, estos se van generando ciertos pensamientos a lo que se llama el pensamiento de grupo.
que esto, cuando es muy constante, es el que perjudica a las organizaciones. Ahí viene lo que en algún momento uno siempre dice, no, los sindicatos, ¿no? Cuando quiere hablar mal para los sindicatos. Si los sindicatos lo único que saben es oponerse, pues ahí está. Pero si los sindicatos van se encaminando, van creando ciertas ingenierías, pues las cosas van cambiando. Entonces, ahí hay que ver, hay que buscar que haya diálogo, que haya tolerancia y que se acepte los pensamientos disidentes de unos con los pensamientos positivos de otros. El contradecir en algo no es malo, sino el ser ya directamente ya dañino en el pensamiento ya va a provocar a nuestra organización. Y que hay una definición de lo que es el pensamiento de grupo, ¿no? Es un modo de pensamiento que las personas adoptan cuando están profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los esfuerzos de los miembros por lograr unanimidad hacen caso omiso de su motivación para valorar realísticamente el curso de acción alternativo. Aquí ya se lo ve, este pensamiento de grupo, como algo que se va a oponer y va a afectar las decisiones gerenciales. Y ahí viene el valor del público, es aquello que los ciudadanos le dan esa importancia. Si el público acepta esas políticas, si el público acepta los procedimientos, si el público acepta el actuar de esos funcionarios, pues realmente es lo que le da la importancia y van creciendo las instituciones y van creciendo las personas. Por ello, se dice, es lo que interesa su tiempo al momento de realizar el trámite que se está otorgando ese valor. Si nosotros hacemos, como decía, ¿no?, hace un momento, en el ejemplo de la licenciada, se llama la licenciada Daniela, decía, ¿no?, que cuando van era Yanines, no me acuerdo cuál era, decía, ¿no?, de que cuando van a los viejitos en esa función para su trámite para su jubilación, no encuentran y ellos mismos tienen que buscar, o sea, si les deducimos los trámites a través de esa digitalización, diremos así, pues le estamos dando un valor y es el valor del público que va a decir realmente esta institución, qué eficiente. Por ello las instituciones están sujetas a cambios sociales permanentes, ¿ya?, que de alguna manera va a cambiar ese ritmo normal y van a tener que enfrentar ciertos desafíos para la administración. Por ello es importante siempre, como les decía, y no me voy a cansar de repetirles, donde estén ustedes, vayan generando cambios de tal manera que sea el aporte. Aquí tenemos otro concepto de cuando estamos refiriéndonos al valor del público. Y dice, tradicionalmente los gobiernos, desde esos enfoques burocráticos, se preocuparon por mantener procedimientos sanos, eficaces y eficientes. Por ello, la burocracia buscaba la profesionalización de los servidores públicos, que eran profesionales, para cumplir con procesos en tiempo y forma. Sin embargo, esto ha quedado desfasada porque realmente la administración pública no ha estado brindando esas políticas adecuadas, eficientes en la actualidad. Y vemos, ¿no?, hay pocas entidades públicas que realmente tienen procesos realmente que da gusto ir a esas instituciones porque todo funciona con un andamiaje bien estructurado. Vemos que un modelo de cadena de valor al público, mostrándonos una representación simplificada de la realidad que va seleccionando ciertos aspectos y, lógicamente, los relaciona, estos aspectos entre ellos. No hay duda que la administración estatal es compleja y es difícil de entender. Muchas veces lo único que nosotros hacemos los ciudadanos
como lo estamos haciendo ahora, es criticar. Pero veamos siempre desde la crítica constructiva. Entendamos de que cada uno de ellos tiene que cumplir su función y roguemos que Dios pues nos ponga unos buenos administradores de la cosa pública para que vaya aportando a nuestra sociedad. Por ello se pretende entender que esa acción del Estado es un proceso de producción, de servicio. ¿Ya? Que va a ir cambiando con el tiempo, sí. A través de todos los procesos, sí. Va a tener un efecto en la sociedad, sí. Por ello, vamos a encontrar de que siempre tiene que ser un resultado como servicio. Mis queridos maestrantes, permítanme, por favor, concluir con el otro para que podamos interactuar. Denme un minuto, por favor. El otro punto, también dentro de la racionalidad, está la racionalidad de la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, nos viene el que gobierna, la persona que está manejando la cosa pública. Tenemos nuestros gobiernos nacional, departamental y municipal en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a ver en cuanto a la participación de los ciudadanos en estas instituciones. Y pido mucho sobre el concepto de gobernanza. No está muy claro así para decir el concepto de gobernanza, pero he buscado cierta similitud para poder entender este concepto. Cuando hablamos de la gobernanza, se hace referencia a que se ha propuesto desde ese ámbito de la academia como un planteamiento novedoso del racionamiento e interacción de esa interdependencia entre lo que es la administración pública y la administración privada, los grupos de interés y la ciudadanía, en todo lo que está referido a la problemática social, buscando un desarrollo económico, social, equilibrado. Entonces, es esa interacción en todos los campos. Cosa pública, cosa privada, los intereses de los ciudadanos con aquello referido a la problemática social, para tener un desarrollo económico social. Las Naciones Unidas define como el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas. O sea, para manejar cualquier institución se tiene que establecer normas, se tiene que establecer procedimientos, y por eso las Naciones Unidas dice es el marco de reglas. Por lo tanto, la gobernanza es como un proceso directivo de los asuntos públicos que supone una nueva forma de legitimidad y actuación pública, que está centrada en la participación activa de los ciudadanos a través de las organizaciones públicas y sociales, privadas. ¿Ya? Lo privado, lo público y la sociedad. Entonces, como decía anteriormente, en la gobernanza está todo. Lo público, lo privado, la sociedad, los grupos de interés, ¿ya? Pero en esa participación ciudadana. Por lo tanto, el gobierno debe estar basado en acuerdos. Hemos visto en nuestro país, ¿no?, que normalmente los gobiernos son acuerdos entre grupos, entre partidos políticos, ¿sí?
que si establecen una buena perspectiva, una buena articulación, de que cada cual debe cumplir su actividad, esa interdependencia, esa cooperación, ese trabajo, entonces va a haber una articulación en cuanto a lo que es el aspecto de la cosa pública, es decir, el Estado, las empresas y la sociedad. Cuando hablamos de las empresas, estamos hablando de la parte privada. Por ello, la gobernanza implica concebir el actuar de toda esa vida, ¿ya? De esa perspectiva que es voluntaria, que va a permitirnos regular, normar la actividad del gobierno, identificando problemas sociales y buscando siempre el bienestar general. No nos olvidemos nunca que el administrador de la cosa pública debe identificar los problemas sociales y debe buscar su bienestar. Si hacemos una lectura de nuestra realidad, ¿será que se está cumpliendo eso? ¿Se ha identificado los problemas sociales? ¿Están buscando el aspecto del bienestar de la población? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Dentro de la gobernanza hay el enfoque que asume para la resolución de estos distintos problemas que son sociales. Se debe llegar a consensos, se debe partir de ciertas ideas que interesen, se debe compartir estas ideas entre todos, se debe tener esa racionalidad que orienta todo lo que es los actores, tanto públicos y privados, para darle ese valor que es el servicio a la sociedad. Cuando vemos los términos de transparencia, participación, rendición de cuentas, eficacia y coherencia, podemos meternos a la mente de que estamos entrando a un marco valorativo, donde vamos a ver que todo ese proceso de la gobernanza, ¿ya?, en todos los campos público y privado, ¿ya?, debe ser desarrollado por todos. Lo que implica que existirá una discusión y una promoción que va a direccionar todo ese andamiaje, toda esa generación de ideas para crear las políticas públicas. Si vemos esa perspectiva de esta gobernanza, entonces vamos a ver que debe haber un trabajo en conjunto. Administración pública, administración privada y todo lo que está relacionado dentro del ámbito tanto nacional, departamental, municipal. Como decíamos hace un momento, se debe crear normas, se debe crear pautas para direccionar ese fin que queremos lograr, que debe hacer que todos participen, todos los actores participen, y siempre con la finalidad de solucionar problemas, solucionar conflictos, con eficiencia, a través de las políticas, los programas, los planes que va presentando para que realmente exista una adecuada gobernación, diremos así, un adecuado gobierno dentro de los distintos niveles gubernamentales. No nos olvidemos, ¿no?, de que el que está arriba, el que está en el gobierno, ve formas de control político. Hay veces esto se transforma en acuerdos, ¿sí?, entre todos los involucrados. Dentro de ese andamiaje, diremos así, de la cosa pública, de las instituciones estatales, ¿no?, se ve que cada uno de ellos tiene sus mecanismos de control y hay veces no son tan explícitos. La gobernanza dice, no elimina la necesidad de los gobiernos, aunque se plantea los roles, la forma de organización y los procedimientos.
y los instrumentos de gestión pública, las competencias, las funciones. O sea, cuando hablamos de gobernanza, entonces tenemos que ver que es todo ese andamiaje del Estado de que cómo va a ser manejado a través de las competencias, las capacidades que va a tener el administrador de la cosa pública. Podemos también decir que es un sistema, la gobernanza, de acciones concretas de la burocracia, que va a suponer un desarrollo, ¿ya?, de todas esas actividades que va a permitir modernizar, ¿ya?, dentro de, de esa actividad de las instituciones, para que sus actos tengan ese nivel de eficiencia y tengan ese reconocimiento, diremos así, la legitimidad suficiente, que todo lo que ha hecho realmente sea valorado por la población. Mis queridos maestrantes, me van a disculpar, pero he tenido que coser, ya que si no hacía eso, no me alcanzaba el tiempo. Pero sin embargo, creo que hemos desarrollado todos los puntos que han sido establecidos en la planificación. Por ello, pues, creo que el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias nos permiten afianzar cada una de nuestras temáticas que hemos desarrollado. Voy a pedirle al licenciado Dagner Espinosa, por favor, que tenga la gentileza de hacer algún comentario, algún aporte acerca de lo que es la racionalidad gerencial inicialmente, por favor. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? Todo bien, de acá de San José, chiquito. Le mando un saludo a todos mis compañeros. ¿Cómo anda ahí San José? Bien, bien. Ha llovido mucho estos meses. Ha sido muy lluvioso. Y ahí hizo una calor húmeda. Increíble. O sea que está transpirando. Sí. Yo he ido a San José hace unos 3 años a dictar un módulo de un diplomado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo como he sido parte ahí de la administración municipal, hemos tenido diplomado en el tema de la escuela de plurinacional. He sacado un diplomado en gestión pública. Todos los conceptos, digamos, ¿no? De patriarcalización, de vivir mejor, de vivir bien. Bueno, esos conceptos que también ayudan, digamos, en la parte pública. Y como usted decía, digamos, ¿no? La racionalidad gerencial que debemos tener nosotros en el ámbito de la administración pública es importante tener ese nivel de raciocinio en torno a la toma de decisiones, en ver, digamos, ¿no? Y en el análisis de la realidad que es la que tiene nuestro municipio. Más que todo, yo lo entiendo así, digamos, ¿no? De lo que es el día a día, digamos, ¿no? De lo que nos toca vivir en el tema municipal. Yo quiero ver en el tema de la gobernanza, acá San José, digamos, bueno, la gestión pública que nosotros estamos terminando, se ha caracterizado por ser un gobierno que ha tenido gobernanza, porque ha constituido entre todos los sectores, así como dicen, digamos, ¿no? El sector público, el sector privado, todas las instituciones, una coordinación entre todos, en donde se ha podido avanzar, digamos, en términos a las decisiones de las políticas públicas que se han implementado en San José. Por ejemplo, acá, una de las políticas públicas que hemos desarrollado acá hace 8 años atrás ha sido, y hemos sido uno de los primeros municipios en tener un seguro de salud universal gratuito, antes del SUS. Ya nosotros teníamos un seguro universal, una política pública que se consensuó con todos los sectores, porque ¿qué significa? Significaba recurso que en vez de atender otras prioridades, en base a la gobernanza que había, se pudo tener consenso entre todos los sectores para brindar un seguro municipal gratuito.
Y en el marco de eso también hemos avanzado en ser un municipio escuela, digamos, ¿no? Que es lo que más o menos se tiende a que muchas prácticas, buenas prácticas, en torno a las políticas públicas que se implementan, se pueden implementar en otro municipio, en otra realidad, digamos, que en el conjunto de municipios que somos, podemos nosotros llevar esas buenas prácticas a otras administraciones públicas para que sean implementadas. Aquí se ha trabajado mucho en el tema de desarrollo humano, que va casado a la salud, como también la educación, digamos, ¿no? El deporte, la cultura, todos esos aspectos hemos desarrollado y hemos hecho que aquí el municipio de San José haya crecido y haya desarrollado un mejor nivel en el índice de desarrollo humano. Y la verdad que ha sido un trabajo muy arduo. Y eso se llega a cuando hay una buena gobernanza, cuando todos los actores políticos llegan a un consenso, se ponen de acuerdo. Por más, no hay color de partido, o sea, todos se ponen la misma camiseta, por decir. No hay si son de la oposición, si son de la derecha, si son de la izquierda, digamos, ¿no? Todos los actores, tanto políticos, y con la ayuda también de las instituciones, ya sean cívicas y privadas, se llega a tener un mejor desarrollo en torno a las políticas públicas que se puedan implementar. Eso, más que todo, yo le explico acá cómo estamos nosotros en la gestión municipal, ¿no? Que lo único que ya en estos últimos tiempos, aparte de la pandemia, que nos ha afectado bastante, es en el torno a los recursos, ¿no? Nos falta recursos a nosotros para poder hacer muchas cosas, para emprender nuevas políticas públicas que vayan a mejorar en el marco de la competencia municipal, mejorar la calidad de vida de las personas, porque más que todo servidor público, toda acción pública termina en el ciudadano, ¿no? Termina en el pueblo, en la ciudadanía, que son los beneficiarios de todas las acciones de trabajo que nosotros desarrollamos. Hola. Sí, no, le estoy escuchando, pierde cuidado. Ya, no sé si no, es algo que yo le puedo comentar acá, licenciado. No, está muy bien, muy bien. No hay duda de que Germain Caballero ha logrado engranar, por si acaso, todo lo que es las privadas, las instituciones y lo que es el pedido de la población. Esa ha sido su fortaleza y ha logrado desarrollar bastantes políticas dentro de lo que es San José. Es una prueba clara, ¿no?, de que cuando se articula sin tener que pensar que la ideología o el político, la inclinación, sin poner como prioridad ese aspecto, el progreso de la población es enorme y ha estado desarrollándose bastante. Le decía, ¿no?, que ha hecho bastantes alianzas estratégicas para poder lograr lo que ha logrado. Y las cosas buenas hay que repetirlas, por si acaso. Las cosas malas hay que desecharlas. Con todo lo bueno que se ha podido desarrollar y algunos otros municipios han estado desarrollando, pues también les ha ido bien. Sin embargo, muchos otros, la administración se ha visto desde la parte política, ya han sido direccionados a ciertos intereses, y de ahí que yo siempre reniego y siempre digo, ¿no?, porque esto lo he aprendido de muy joven, dinero hay para todo. Hay para todo. Simplemente lo que falta es, hay veces, la voluntad política para poder ejecutar esas cosas y no estar direccionando a otros lugares donde no corresponde. No podemos decir que no hay dinero. Cuando el gobierno dice o las autoridades dicen no hay dinero, yo realmente ahí internamente digo, reniego, dinero hay. ¿Sí? Solamente que hacen las jugadas para decir que no hay. Sin embargo, ahí lo tienen. O hacen otra serie de situaciones. No voy a ser atrevido en mencionar una cosa, lo estoy hablando a nivel general, lo que normalmente ocurre, de acuerdo a los análisis que van presentando los especialistas de este tipo de temáticas. Pero yo estoy convencido de que con voluntad política, con desprendimiento, con esa
ese amor y cariño hacia lo que uno hace, pues todo es una maravilla. Gracias, licenciado Dagner. Licenciada Gracias. Eliana Calderón, por favor, buenas noches. ¿No hay Eliana Calderón? Licenciada Noelia Quiroga. Me han abandonado, ¿qué ha pasado? Me ponen en vista. Estamos aquí. ¿Dónde se me fue? A ver. Licenciada Dilma Quispe. Nada, ¿qué pasó? Sí, no, presente. ¿Cómo está? está? Buenas noches, licenciado. Ya estaba por hablar mal para usted, oiga, que me ha dejado en vista. Sí, A ver, muy sus buenas, comentarios. licenciado. Sí, prácticamente, ¿no? Recalco lo que decían mis anteriores compañeros, depende mucho de la articulación de las diferentes unidades que pueda tener o una estructura que pueda tener una entidad para que se puedan generar políticas públicas y estas políticas públicas puedan responder obviamente a las necesidades de la población que en realidad son por ese mismo hecho que se trabaja, ¿no? El Estado trabaja para ese mismo hecho. Entonces, también quisiera un poquito rescatar lo que decían hace rato, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con buenas ideas, buenas intenciones, buen plan de trabajo, pero lamentablemente hay estructuras, como bien decía, ¿no? No sé si estoy recalcando el tema anterior, pero son estructuras muchas veces que no se puede romper, ¿no? Y que no te permiten avanzar, ¿no? Y bueno, más allá de eso, nosotros como servidores públicos tenemos que tomar en cuenta, más allá de los principios y valores que sí tenemos que trabajar en el marco de eso, es la responsabilidad que conlleva, ¿no? Cada acto administrativo que realizamos o cada omisión o acción que podamos realizar a futuro genera un tema de responsabilidad, ¿no? Los distintos tipos de responsabilidad para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de orientar o encaminar en la mejor medida posible para que los actos que se vaya a realizar estén en el marco de la normativa, ¿no? Evidentemente, para tener una buena gobernanza, para tomar una determinación, se requiere, ¿no? Que todos nos enmarquemos en un mismo barco con una misma dirección para que de esta manera nos conduzcamos de la mejor manera posible, ¿no, licenciado? Entonces, creo que todos estos temas que hemos estado abordando, las experiencias que estamos compartiendo cada compañero y a través suyo y muchas experiencias que usted nos replica, también nos permite incluso en estos días desempeñarnos también en ese marco, ¿no? En nuestro trabajo. Nos alienta también como servidores públicos a continuar, ¿no? Con las mejores y buenas intenciones que tenemos y sobre todo enmarcarnos en la normativa, porque más allá que muchas veces yo siempre tropezado con eso, de que nos dicen que es burocrático, sí, posiblemente es burocrático, ¿no? Pero mientras estén las reglas hechas así, tenemos que aplicarlas, a menos que vayamos a flexibilizar un poco el tema de la normativa, pero bueno, cada día vemos, ¿no? Se genera una y otra normativa y otra, y pareciera que nos estamos un poquito, quizás en vez de flexibilizar un poco amarrando, pero lamentablemente tenemos que regirnos bajo eso y bajo eso nos va a ser medido más adelante, ¿no? En temas de auditoría, transparencia, vamos a ser medidos en función de esas reglas y las buenas intenciones y los buenos propósitos que podamos tener, o buenas prácticas, tienen que enmarcarse lamentablemente en esas reglas, ¿no? Y bueno, gracias, licenciada. Gracias, licenciada Dilma. Indudablemente, hay veces hay que saber acomodarse dentro de las realidades. Sin embargo, no hay que perder las esperanzas de que nuestros aportes ante la sociedad tienen que ser lo mejor que sea posible y que todos y cada uno de nosotros actuemos de forma positiva ante la sociedad, ante los entornos donde estamos desarrollando. Y qué mejor aportar con algo nuevo, algo agradable
como servidores públicos a nuestros clientes que van a nuestra fuente de trabajo. Gracias, licenciada. Hay un micrófono, licenciada Buenas Eliana noches. Calderón. Sí, tenía Eliana problemas Calderón. con el micrófono, disculpe, licenciado. Bueno, respecto a los comentarios vertidos, sí son muy importantes, digamos, las organizaciones administrativas, ¿no? Pero considero que más importantes son los procedimientos. Dentro de la administración tienen que existir procedimientos definidos para que los servidores públicos puedan aplicarlos correctamente, porque lo que pasa es que en algunas instituciones en las que me ha tocado desempeñar funciones es que hay carencia de procedimientos y se hacen algunos trabajos, bueno, llevar algunos procesos se hacen de manera libre, o sea, es como que los funcionarios hacen dibujo libre y cada nueva jefatura que ingresa pone las reglas como le parece, como ha visto en su anterior administración o como mejor podría hacerlas, ¿no? Entonces no tenemos unos procedimientos claros y definidos. También al respecto es importante tener la calidad de los servidores públicos, ¿no? Que estén debidamente calificados y que vayan a ocupar los cargos que realmente deban ocuparlos. Porque hay el tema de que las injerencias políticas que existen han existido y van a seguir existiendo, hacen que los cargos que son para profesionales especializados estén siendo ocupados por personas que no son idóneas para el cargo y van entrando en el tema de que van reiterando los errores cometidos por otras personas o sus mismos errores ya los vuelven recurrentes y entramos en lo que señalan que así siempre se hace, así siempre se ha hecho y así siempre se van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, si no hay un procedimiento establecido, las unidades de auditoría se encuentran atadas para poder establecer alguna responsabilidad, porque si no hay un procedimiento establecido así exacto en el cual se debe seguir como receta, ellos tampoco pueden determinar más allá de lo que establecen las normas, ¿no? Entonces, yo considero que es primordial los procedimientos, licenciado. Gracias, licenciada Eliana, pero no encendió su cámara para que la veamos. De todas maneras, gracias. Indudablemente, no todas las instituciones tienen todos los procedimientos establecidos, pero, como les decía, lo importante es que usted, dentro del campo donde se encuentra, vaya desarrollando. Si no hay procedimientos, desarrolle los procedimientos. Esos aportes de generar esas documentaciones que necesita su institución, el día de mañana van a ser valorados. El día de mañana ha de servir. Sabemos que no todos aceptan que uno vaya haciendo los aportes, pero no importa. Usted haga lo mejor que pueda, escriba, y yo creo que eso ha de permitir de que esas personas que entran por consignas políticas o partidarias, en algún momento van a reconocer. Y no se olviden de que ellos, cuando todo esto pase, cuando cambie todo esto, van a ser juzgados, van a ser valorados, y que si usted ha estado dentro de lo mismo, también a usted quizás le vaya a salpicar alguna situación, o por último, ¿no? A uno le echan la culpa de todo. Hay que tener cuidado, licenciada, cuando no hay procedimientos establecidos, hay que generarlos, y de alguna manera dicen, hay que saber cuidar las espaldas. Gracias, licenciada. Licenciada Inga Rojas, por favor. Apague su micrófono, licenciada Eliana, le pido, por favor. Licenciada Iriarte, Cintia Iriarte. Licenciada Cintia Iriarte. Sí, buenas noches. Encienda su cámara también ahora usted, por favor. Recién llegan también. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Mire, yo entré un poquito tarde, pero de acuerdo a lo que he podido escuchar, digamos, el tema de la gobernanza y lo que usted ha expuesto, es lo que pasa en la vida de realmente de lo que es el servidor público, ¿no? Y en lo que pasa en las instituciones. Alguien me antecedía, decía que todo acto, en realidad por acción o por omisión, hay responsabilidades. Y es eso, ¿no? Que un servidor público tiene que tomar en cuenta y también a la vez ver que uno tiene que regirse a las normas y reglamentos primero que existen dentro de la institución y más aún, digamos, si es una institución pública. Entonces, me parece, digamos, muy interesante que nosotros podamos ver y saber también de que los servidores públicos son eso, ¿no? Pero realmente en la vida cotidiana creo que los servidores públicos muy poco conocen al respecto y ni siquiera tienen un trato como debería ser para las personas que van a hacer algunos trámites, no, ni siquiera tienen un trato cordial, digamos, ¿no? Es como que ellos siempre están como que harían un favor más bien, en vez de ser servidores públicos. Entonces, creo yo que es muy importante conocer también, ¿no? ¿Qué es ser un servidor público? Gracias, licenciada. Indudablemente es importante tener presente, ese, como yo les decía en son de broma, ¿no? Tomar la tabletita de Ubicatex, ubicarse donde uno está, ¿sí? Entonces, cuando uno toma su tabletita, entonces se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, cuál es su responsabilidad, y automáticamente uno cambia. Pero si no está ubicado de donde está, entonces, como dice, no está desubicado, uno puede tomarlo así en forma de broma, ¿no? Pero muy importante es que todos y cada uno de nosotros hagamos carne de lo que realmente hacemos y de lo que y dónde estamos. Gracias, licenciada Cintia. Gracias. Por favor, licenciada Carla Choque, la última participación. Licenciada Carla, ¿dónde se me fue? No hay. A ver, para terminar entonces con un varón. Licenciado José Orlando Hervas, encienda su cámara, por favor. A ver, muy buena noche, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? Aquí nomás, pues. ¿Dónde está usted? Yo estoy en el Valle Alto de Cochabamba, Punata. Ah, en Punata, donde Sí. la chicha es barata y la cholita de yapa, ¿no? ¿Así es? Así es, cuando gusten, pasen por acá. Saludando. No, muy fuerte. Ah, no, la chicha de ¿cuál es la más fuerte? De Tarata, que no. Ese es matador. Esa es la más fuerte. Adelante, licenciado Orlando, le escucho sus comentarios, por favor. Gracias. Bueno, saludar a los compañeros también que están en clases. Lo que usted indicaba sobre las decisiones que se toman en la función pública, sobre la gerencia nacional, no, muchas veces las autoridades tratan de tomar decisiones más políticas, ¿no? Bueno, ahí tal vez es donde el personal administrativo debe encaminar, recomendar la toma de decisión que debe realizar, ¿no? Porque se entiende que los administrativos somos técnicos y debemos aplicar lo que dice el reglamento, lo que dice la normativa, la ley y más que todo también la Constitución Política del Estado. De esa manera, encaminar la toma de decisión que si tomamos en cuenta todos esos, va a ser pues racional, ¿no? No va a ser irracional. Es lo que más o menos percibo de esa parte. Y eso mismo yo creo que nos lleva pues a una
buena gobernanza, ¿no? Pero si esas decisiones que toman las autoridades no están conforme a las normativas, a pesar de que, bueno, también de otra manera se lo dice que son burocráticos, pues un conjunto de procedimientos, pues va a desfase de generarse alguna responsabilidad, como algunos compañeros mencionaban, que posteriormente vayan a ser revisadas, ¿no? Entonces, es lo que nos lleva a una buena gobernanza, donde los objetivos trazados se puedan cumplir dentro de la planificación que se había realizado, que puede ser, no sé, un POA o de alguna institución pública. Gracias, licenciado Orlando. Me alegra mucho de que lo haya enfocado desde el punto de vista que usted lo ve, y pues sabemos de que para que haya una racionalidad siempre tiene que estar dentro del marco, y para que haya una gobernanza adecuada pues debe haber siempre la coordinación y la aceptación de todos. Bien, queridos maestrantes, realmente ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Como lo dije al principio, había hablado con nuestra querida doctora Odalis para que aquellas personas que no pudieron subir sus prácticos a la plataforma, va a ampliar la fecha de presentación. Por favor, todo que sea a través de ellos en cuanto a las fechas, pero habían 2 personas que me habían escrito, no lo tengo bien sus nombres, pero sin embargo, les pido por favor que lo suban a la plataforma, y si no lo suben, perdón, si no está abierto todavía, querida licenciada Mauren, le pido por favor que converse con la doctora Odalis para que amplíen las fechas de presentación. El trabajo final les voy a mandar el día de mañana, y también con la fecha que va a estar establecida. Les pido por favor, van a empezar otro módulo, no demoren mucho para que no estén así cargándose. Ustedes saben que cada docente tiene su metodología, cada docente tiene su forma de exigir, y si ya van a entrar a otro módulo y si no lo cumplen en tiempo, van a tener problemas porque ya van a tener otra carga que va a ser otra temática que van a estar avanzando. Mis queridos maestrantes, ha sido realmente un gusto compartir en este módulo. Estoy seguro de que cada uno de ustedes ha aportado de la mejor manera para poder desarrollar en cuanto a los ejemplos, en la forma de cómo se lleva las sesiones. Esto es una interacción, no es que el docente solamente va a mencionar, sino la mejor manera de entender y comprender una temática es entrándose, como yo lo manifiesto, entrándose a la piscina con ejemplos, con vivencias, y de ahí es donde vamos fortificando nuestros conocimientos. Muchísimas gracias a todos. Licenciada Mauren, no sé si tiene algunas palabras más para advertir antes de que cerremos. Muchas gracias a usted, ingeniero, por su participación. Muchas gracias a todos también. Mil disculpas por este inconveniente que está pasando. Yo en este momento voy a entrar a plataforma y les voy a ampliar el plazo. Ya, muchas gracias. Y cualquier consulta me pueden escribir inbox, que mi número está en el chat. Disculpe, una para agregar algo. Le sugeriría, por favor, que en máximo de 72 horas suban la clase grabada, porque hay muchos que por problemas de internet no pueden acceder y entonces están reclamando todo. Sí, licenciada Jessica, yo al principio anuncié de que la persona que edita los videos estaba enfermo, y hemos puesto a otra persona que lo está haciendo a partir de hoy día. Por eso, disculpas, muchas gracias. Ok, gracias. A ello quería llegar y explicarles, ¿no? Tengan nomás la suficiente paciencia, por favor, no se desesperen. Hay situaciones que son variables que no son controlables, en este caso de la salud de la persona responsable. Indudablemente, hay veces uno no puede tomar una decisión encima de un compromiso que quizás se haya tenido, pero nuestra querida doctora Odalis y la licenciada Mauren han estado ya tomando las previsiones, y estoy seguro de que se va a solucionar esa problemática, como también la apertura de la fecha para que puedan presentar. Nuevamente, muchas gracias, mis queridos maestrantes. Ya nos vamos a ver seguramente en un siguiente módulo. Suerte, espero que sigan adelante.
que la capacitación que ustedes van teniendo a través de esta maestría, estoy seguro pues de que cada día le han de sacar mayor provecho y pues sintámonos felices de que estamos compartiendo y sigamos adelante para todos. Felicidades y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.